de legislar para concederle facultades legislativas. Pero le han quitado al ministro con mayor aprobación, ¿no? A pesar, Maribel, de que, y lo tengo que decir y lo voy a decir cuantas veces sea necesario, nos presentaron un mamarracho como proyecto de ley de facultades legislativas. Y el Congreso, en un esfuerzo titánico, porque trabajamos muchísimas horas, por supuesto, con el apoyo del Legislativo, pudimos arreglar ese proyecto de ley y dar la forma más adecuada. Con respecto al ministro, obviamente no podemos abdicar tampoco de nuestro rol de control político, es legítimo. No podríamos nosotros ser indiferentes frente a todo lo que pasaba. ¿Pero qué esperan del Ejecutivo? No me ha respondido. Así que en el ejercicio de eso es que este Congreso de la República, que tiene una lideresa, no el Congreso, Fuerza Popular, que tiene una lideresa que es Keiko Fujimori, obviamente lleva esta misma agenda, esta misma línea de trabajo, de resolver y de poner por delante los problemas del país y de encaminarlos dentro de un diálogo que debe ser constructivo y positivo. Ahora, esta reunión se da después de una crisis, evidentemente, que enfrentó al Ejecutivo y al Legislativo. Innecesariamente. Innecesariamente, de acuerdo. Y ¿quién la inició? ¿Quién la motivó? ¿Cómo se dio? Bueno, vamos a seguir toda la programación de Exitosa y no acabaríamos con esa discusión. Pero en el mea culpa de Fuerza Popular, quizás no en el fondo, porque la decisión no la voy a discutir más, pero en el tema de la forma, se cometieron algunos errores, lo digo en el sentido de que ya les puede estar pasando facturas como movimiento político. De hecho, según la última encuesta, no solo el presidente de la República ha bajado en popularidad, sino el Congreso y la propia Luz Salgado, que es el rostro más visible del fujimorismo, el presidente de la mesa directiva, y la propia Keiko. ¿Hay algo que no hubiesen hecho de determinada manera? Porque el costo político probablemente llegue ya, ¿no? Si es que ya no llegó. Los costos políticos no necesariamente están representados en una encuesta que mida nivel de aceptación. Las encuestas definitivamente son orientadoras, miden el sentimiento y la percepción en un momento determinado. Nosotros hemos hecho el trabajo de control político que correspondía. Yo he hecho la sustentación de la moción de censura al ministro Saavedra, al exministro Saavedra, y no es injustificada, y como usted dice, nos pasaríamos un programa entero y seguiríamos dando vueltas en lo mismo. Sin embargo, este capítulo ya terminó. No creo que tengamos que hacer necesariamente un mea culpa, porque no se trata acá de determinar culpas. He dicho, me ratifico, que la crispación y el nivel de enfrentamiento fue absolutamente innecesario. Discutíamos temas concretos. El ministro no aceptó ninguna responsabilidad por todos los hechos que están ocurriendo en su ministerio, que estaba obviamente a su cargo y por lo tanto bajo su absoluta responsabilidad. Y entonces lo que sí creo es que los tonos de discusión no debieron haber alcanzado los volúmenes que alcanzaron. Para utilizar una frase de la propia señora Luz Salgado, esto parecía un pecheo, ¿no? Entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Parecía un toma y daca. Salía el presidente a decir, primero con el tema de la cuestión de confianza, luego no voy a dar cuestión de confianza, piensen bien en el Congreso qué es lo que van a hacer el día de la censura, luego el señor Galarreta también salía al frente, no, que la censura ya está, o sea, daba la impresión de que había una riña de poderes, pues. Y no ha sido tal, José, lo digo con absoluto honestidad. No, sí ha sido tal, ya que no hayan querido llegar a ese extremo, pero de que ha habido un enfrentamiento entre dos poderes y no se daría la reunión. No, o sea, la crispación y el enfrentamiento entre poderes es innegable. Lo que yo le digo es que no es verdad que nosotros hayamos entrado a esto por una lucha de poder. Realmente existían hechos en el sector educación que merecían ser discutidos, que merecían atención. El hecho de la corrupción que se ha demostrado en las cuentas de la funcionaria Vilca y sus allegados, no son decenas, son cientos de millones que se han encontrado en sus 300. cuentas, y que por lo tanto merecían que el ministro asuma una culpa. Existen responsabilidades cuando analizamos niveles de responsabilidad, y hay una que se llama la responsabilidad in eligendo, la responsabilidad que asumo por mis elecciones, por mis designaciones. Y esta responsabilidad in eligendo conlleva, además, la subsanación de esa responsabilidad. ¿Qué hizo el ministro una vez que toma conocimiento de más de 300 millones en las cuentas de sus funcionarios? Le pide la renuncia.
¿Le parece que realmente responde a la forma en la cual un ministro que ve que hay un hallazgo de esa dimensión de corrupción debe pedir la renuncia y aceptar la renuncia como si no pasara Lo nada? mismo que pasó Ahora, con Moreno. bajo Lo mismo. Y lo otro, que también la sustenté, que es inexcusable, negligencia inexcusable, 3 años de retraso en los Panamericanos. 3 años, no hablamos de 3 meses, 3 horas, 3 años de retraso que ponen en grave riesgo 4.500 millones de soles. Todas esas críticas son absolutamente válidas, son atendibles. La pregunta es si eso ameritaba una censura. Pero la pregunta va en el sentido del propio argumento que usted y en general Fuerza Popular esgrime, que es la responsabilidad del ministro por el cargo que ostentaba. Y se lo dije al señor Galarreta el día que presentaron la moción de censura. ¿Están ustedes como representantes de Fuerza Popular tumbándose el propio argumento de defensa que siempre esgrimen a favor de Alberto Fujimori, es decir, el de la autoría inmediata? Ustedes dicen, Alberto Fujimori no necesariamente sabía lo que hacía Vladimiro Montesinos, no necesariamente tiene que saber, no puede saberlo todo siendo jefe de Estado. Es exactamente la misma lógica que ustedes están siguiendo, pero en el sentido contrario para el ministro, porque la responsabilidad penal o la responsabilidad política. Claro, estamos en lo mismo. Fíjese, pero según conveniencia. Fíjese, no, Maribel. Nosotros estamos hablando del año 2016 y estamos hablando de Fuerza Popular, el partido liderado por Keiko Fujimori. Por lo tanto, nosotros tenemos no un compromiso simple, sino un compromiso muchísimo más complejo y muchísimo más fuerte de ser absolutamente intolerantes con cualquier acto ligado con la corrupción. Créanme, tenemos la mejor disposición a trabajar de esa forma. No tenemos por qué relacionarlo con hechos del pasado, que definitivamente condenamos, creemos que se cometieron errores, se cometieron delitos y quienes los cometieron los están pagando y los han pagado y han sido juzgados y sentenciados y siguen su lucha por la vía legal en lo que ellos válidamente consideren pertinente. Y resalto esto porque muy pocos gobiernos han sido juzgados y sentenciados en la dimensión en la cual han cometido actos que han traído a nuestro país a la situación de pobreza, inseguridad y además enormes brechas que nos separan entre los que tienen mucho y los millones que no tienen Muchos nada. comentarios esperan que haya un tipo de negociación de ese tipo en esta reunión y muchos están diciendo en las redes sociales, sobre todo, no he escuchado analistas decir esto, por eso me refiero a las redes sociales, y dicen, claro, lo que se va a ver hoy es la forma de que Alberto Fujimori termine de pagar sus culpas en su casa. Keiko Fujimori lo ha dicho en más de una oportunidad, el indulto no está en la agenda del partido, no está en la agenda del Congreso. La lucha que Alberto Fujimori y su defensa hagan, la están haciendo por la vía legal que corresponde. Esto no es una negociación política. Hablando del tema de responsabilidades, ha cuestionado a la presidenta del Congreso de su partido, Luz Salgado, por el tema de la compra de computadoras, por el tema de los turrones, por una serie de cosas, y ella ha dado ya los descargos de... Pero el día de ayer se ha conocido una novedad en torno a las canastas que no se sabía. Las canastas no solamente son de 920 soles, lo cual ya era un monto... elevado para la realidad del país. Se ha explicado, y es verdad, y hay que decirlo en honor a la verdad, que esto viene desde legislaturas anteriores, desde gobiernos anteriores, un monto de 1.500 soles que se dividía de diferentes maneras. En algunos casos se dio en efectivo, en este caso se dividió como canasta y además una parte en efectivo. Pero el punto está si la canasta o los cuestionamientos estaba sobrevalorada o no, a qué empresa, por qué se dio como adjudicación directa, ya se explicó eso también. Pero lo que no se sabía era que además de la leche, la harina y no sé qué, habían 2 pasajes dobles a Jamaica, 2 pasajes dobles a Punta Cana y 5 paquetes familiares a una hacienda. ¿A dónde iban a ir a parar estos pasajes o estos paquetes? Porque los trabajadores del Congreso, he conversado con varios, no sabían de la existencia de estos paquetes. Fíjese, Maribel, y yo le voy a pedir también en honor a la verdad, un minuto para referirme antes al tema de los turrones, porque realmente escandaloso. Yo no sé si ese es el término que cabe, pero en todo caso es una compra que viene repitiéndose desde hace 20 años. Lo cual no quiere decir que esté bien. 20 años. Son 20 años que esta compra se repite año tras año y año tras año. Rosa María Bartra, disculpe que hable en tercera persona refiriendo a mí misma, me parece de lo más guachafo, sin embargo tengo que hacerlo. No ha decidido la compra, no la ha autorizado, no ha repartido, no ha consumido.
¿Qué hemos hecho? Hemos dicho la verdad. ¿Para qué fue ese dinero? Para comprar turrones. No significa eso que yo lo esté justificando, tampoco significa que esté validando. Hay no decenas, cientos de compras que deben ser revisadas y que definitivamente nosotros nos encontramos en proceso de revisión. ¿Pero les aprueba la mesa directiva, congresista, o no? No, pues no podrías aprobar una compra de 9.000 soles. Imagínate si tuviéramos que andar aprobando compras de ese tipo. No legislaríamos, no haríamos control político, no representaríamos, no haríamos leyes, ¿no? Eso lo hace sería el área imposible. administrativa directamente. Para eso hay un área administrativa que tiene un oficial mayor, que es el gerente general del Congreso, y que tiene que dar las explicaciones que correspondan por los actos de cada uno de sus funcionarios. Hay toda una estructura administrativa. Yo he pedido por escrito que se explique y que se justifique cada compra. Con respecto a las canastas, lo mismo. Es más, por primera vez se ha pedido la intervención de la Contraloría. Y créame, José, y que nos crean nuestros amigos, que si hay un tipo de responsabilidad de la naturaleza que sea, vamos a ser igualmente absolutamente inflexibles. ¿Usted sabía de estos pasajes? La corrupción, ¿De estos paquetes? No conocía de estos paquetes. Como le repito, yo he pedido la información detallada. Yo espero que en unas horas o a más tardar mañana se me entregue en detalle cada uno de los procedimientos y además de las decisiones que se han tomado. Pero para hay algo que ahí sí ya preocupa, porque, sí, claro. porque si Maribel nos cuenta que ha conversado con varios amigos del Congreso y no sabían, y la mesa directiva del Congreso tampoco sabía, ¿quién sabía de los pasajes? Claro, la respuesta era que esos pasajes, la respuesta que se dio en el reportaje de ayer era que esos pasajes iban a ser sorteados, ¿no? Pero claro, pareciera que es una respuesta acomodada porque nadie sabía, ¿no? La composición de la canasta, y esto entiendo es parte de la composición de esa compra, la han decidido los trabajadores, los sindicatos, porque esta canasta es para los trabajadores. De acuerdo, pero el sindicato pidió una serie de elementos en esa canasta que luego la empresa ofertante agregó otros más para ganar, para hacerla más atractiva. Pero además por eso metió esos pasajes, o sea, ¿por qué mete un producto que no tiene nada que ver con una canasta? Raro, ¿no? Además, y necesitamos todas las explicaciones porque el pueblo peruano merece todas las explicaciones y hay que darlas con absoluta transparencia. Ahora, usted comprende, congresista, que esto se da en medio de la censura al ministro Jaime Savera, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la imagen un poco que brota a la población? Oye, están censurando a un ministro por el tema de los panamericanos, ok, y por la compra de unas computadoras bajo un sistema que yo diría el sistema se está volviendo pernicioso. Pero salen también las compras de las computadoras por un monto mayor desde el Congreso de la República bajo el mismo sistema, ¿no es cierto? Con unos proveedores que al parecer nadie termina de encontrar, que ganan una oferta de millones, pero tienen una oficina para una empresa que gana por decenas. Entonces hay cosas extrañas ahí que sí evalúas y te sirve para censurar a un ministro, pero no para responsabilizar a una mesa directiva. Yo saludo que por fin se hayan tomado las decisiones orientadas desde el Ministerio de Economía y Finanzas a fin de reestructurar el OCE, a fin de ver todo lo que pasa en Perú Compras. Yo y hablo en primera persona nuevamente porque sí lo he hecho. Yo sí he señalado que los sistemas de compras del Estado se prestan para la coima, se prestan para la trafa. No es posible que tengan un catálogo con ofertantes que tengan las condiciones pues que finalmente se ha descubierto que tienen. Esos han sido validados por OCE, se supone que han pasado todos los filtros de OCE. Yo no voy a justificar absolutamente ningún acto que pueda generar suspicacia. Y voy a levantar mi voz de protesta y voy a denunciar, porque para eso el pueblo me ha elegido, porque para eso represento la voluntad de miles de personas que han confiado en nosotros. Y también me indignan, obviamente, las diferencias. Me indigna que hayan gastos innecesarios, pero así funciona nuestra legislación laboral. Hay que ver cómo vamos mejorando, hay que ver cómo nos vamos acercando más al pueblo. Hemos dicho que vamos a trabajar para que el pueblo legitime nuestros actos. Y de esta forma no ayudamos, por lo tanto... Sí, eso es más difícil, eso, ¿eh? Claro, pero hay que entender que esto forma parte de todo lo que está mal dentro del Estado. Por lo tanto, qué bueno que se haya declarado en reestructuración OCE, qué bueno que vaya a fiscalizarse la forma en la cual ha estado trabajando Perú Compras. Es absolutamente necesario que revisemos todas nuestras formas de contratación. No debe existir ninguna posibilidad de filtro para la corrupción. ¿Hay algún primer avance de la información que tiene ya el Contralor, que aquí también nos dijo que iba a seguir de cerca, que para enero ya tenía algún resultado con respecto a esta investigación en el Congreso?
Congreso? Este es el primer día hábil después de toda la tormenta. Yo espero que el Contralor trabaje lo suficientemente rápido y podamos tener esas respuestas. Igual, yo creo que más que ustedes las estamos esperando que sea con prontitud. No quedó claro que iba a ser Fuerza Popular con la canasta, porque algunos grupos políticos han decidido donarla. ¿Ustedes han, me imagino, dejado a libre voluntad de cada congresista o han tomado una decisión como bancada? Maribel, la decisión de compra de la canasta está colgada en el portal del Congreso desde el 23 de noviembre. No, me refería no a la compra, porque eso... A eso voy. Si desde el 23 de noviembre se conocía que había una canasta, yo hubiera esperado que los congresistas que han donado y que han salido a desprenderse de algo que ni siquiera es, o sea, que es dinero del Estado igual que es dinero de todos, lo hubieran hecho, no hubieran esperado que haya un escándalo para salir a rasgarse las vestiduras y renunciar. De acuerdo, eso es populismo también. Nosotros no, hemos dicho que no vamos a hacer populismo con esto. Hay una decisión individual de cada uno de nosotros, tenemos requerimientos todos los días de todos los lugares con respecto a donaciones. Realmente, si tuviéramos que publicar todo lo que donamos, entenderían que esa canasta ni siquiera alcanza para un 5% de las donaciones que hacemos, pero lo tenemos que hacer como corresponde, en privado, sin hacer populismo, sin hacer demagogia y sin utilizar un escándalo para decir yo no tuve nada que ver, yo sí lo dono, yo sí renuncio. Congresista, ¿se van tranquilos con lo que han hecho en el Congreso de la República en estos meses, teniendo en cuenta que ya se van de vacaciones? ¿Se van tranquilos, conformes? ¿Cuál es su balance de esta...? El balance con respecto al trabajo que ha hecho este Congreso, desde mi perspectiva, es positivo. Hemos hecho un gran esfuerzo por lograr esa concertación y ese trabajo en equilibrio con el Ejecutivo que muchos ya predecían como imposible. Hablaban de un Congreso obstruccionista, no. Hemos aprobado leyes, de esas leyes el 60% son del Ejecutivo, particularmente se han aprobado leyes como IGB Justo, que van orientadas precisamente a que la micro y pequeña empresa pueda tener mejores condiciones para trabajar. Hemos aprobado leyes de defensa del consumidor, hemos aprobado el primer paquete de reforma electoral a nivel de grupo de trabajo, hemos delegado facultades. Hay una serie de acciones que tienen que ver con la producción legislativa, con el control político, que hacen que la expectativa que tengamos de la legislatura que viene sea muchísimo más grande. Pero hay mea culpas también. Siempre vamos a tener algo que mejorar, siempre vamos a tener algo que corregir. Este es un Congreso que ha tenido su primera legislatura y esperamos seguir trabajando sin populismo, sin demagogia, en absoluto respeto a lo que significa la voluntad del pueblo. A veces no se entiende muy bien, nos esforzaremos por explicar cada vez mejor nuestros actos. Se va a insistir, la ultimita porque ya estamos volando en tiempo, se va a insistir con la iniciativa que propone que el Procurador General sea elegido por el Congreso. Esa es la propuesta que se ha aprobado en la Comisión de Constitución, sin embargo esto todavía no entra al Pleno. Se ha aprobado que sea elegido por el Congreso de un grupo de propuestas que parten del Ejecutivo, de la Contraloría, de la Defensoría. ¿Qué pasó? Porque la señora Vilcatoma dijo que en su momento tuvo la palabra de la propia Keiko Fujimori y que esto no sería así. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en la interna de Fuerza Popular para que se cambie la voluntad? El trabajo, Maribel, que se hace a nivel de las comisiones no depende de las voluntades de los individuos. Depende de la discusión a la cual se someten los proyectos de ley y al debate que finalmente estos tengan como respuesta un dictamen. Pero en Constitución son mayoría, Fuerza Popular. En todas las comisiones somos mayoría, sin embargo, y esto lo hemos demostrado, sin embargo, lo hemos demostrado, jamás hemos hecho valer esto como argumento para que se apruebe un dictamen. Todos los dictámenes, y pueden dar fe, los demás congresistas de las otras fuerzas políticas pasan por un amplio debate y un máximo esfuerzo por lograr consenso. Antes de irnos, le vuelvo a pedir una ayuda que le pedí la última vez que estuvo acá con nosotros. Pero antes de eso, el dictamen de la Procuraduría ha sido aprobado por amplia mayoría. Eso significa el más consenso. allá de Fuerza Popular. Pero por supuesto, él ha aprobado Acción Popular. Claro, pero mi pregunta iba porque Jenny Vilcatoma lo que ha dicho es: a mí me ofrecieron otra cosa. Entonces yo quiero saber, estoy hablando con otra integrante de Fuerza Popular, si al inicio efectivamente había otra posición o Jenny Vilcatoma está hablando, está inventándose. Yo lamento que la congresista Vilcatoma entienda el proceso legislativo como las decisiones entre individuos.
Esto es por el país, es para el país y por lo tanto debe ser el consenso de todas las fuerzas políticas. Quedaron en ayudarme a ver el reglamento de la ley en el tema de los bomberos, congresista Bartra, aprovecho que la veo de nuevo. Hay un tema de las llamadas a los bomberos que son llamadas falsas en un 90 y tantos % de las 2 millones que reciben y falta la reglamentación. Ayuden a los bomberos, se comprometieron en verlo. La ley está dada, yo lamento que el Ejecutivo hay que presionar para el reglamento. Hay que presionar, pero por supuesto hay que presionar con una serie de actos en el Ejecutivo. Yo saludo, y quiero aprovechar estos últimos segundos, la designación de la ministra Martens. Escuché al exministro Saavedra anoche hablar sobre lo que se le quedó pendiente, que es la ley de institutos y escuelas de educación tecnológicos. Que yo lo reclamé y le dije, usted ha traicionado porque usted no lo ha aprobado. Felizmente, a su salida se ha dado cuenta que es lo más importante, así que creo que con la ministra tenemos muchísimo que hacer. El Ejecutivo tiene muchísimo que hacer. ¿Le da buena espina a la nueva ministra? Tengo la mayor esperanza de que se inicie una nueva visión con respecto a lo que significa la educación pública, sobre todo en nuestro país. Y creo que el Ejecutivo tiene muchísimas tareas pendientes por reglamentar. Estuve en Trujillo en mi última semana de representación con los bomberos y pude, dentro de la cabina de recepción de llamadas, verificar que el 98% de las llamadas son malévolas, no son maliciosas, y por lo tanto, señor Kuczynski, señores del Ejecutivo, reglamenten ya es tiempo. Listo, muchísimas gracias. Ha sido la congresista Rosa Bartra. Le agradezco su presencia y ojalá, como usted lo ha manifestado y como nosotros también lo hemos manifestado al inicio del programa, que el encuentro de esta tarde entre el presidente Pedro Pablo Kuczynski y su lideresa Keiko Fujimori llegue a buen puerto por el bien del país. Como debe ser. Necesita. A ustedes, muchas gracias. Muy amable, congresista Bartra. Ha estado con nosotros, vicepresidenta del Congreso de la República. 8:40 de la mañana. 8:40. Vamos a un corte rapidito y volvemos con Guido Lombardi.